Buenas tardes, muchachos, buenas tardes. Es un placer para el Departamento de Ciencias Sociales y su posgrado, pues la maestría en música, la coordinación de la maestría en música, darles la más cordial bienvenida a esta actividad enmarcada en el primer Festival de Guitarra de la Universidad Simón Bolívar 2017. Hoy vamos a tener la conferencia del profesor Rogelio Morín, que él nos acompaña del Estado de Aragua, desde Maracay. Él es el director del Conservatorio de Música del Estado de Aragua y es magíster en musicología egresado de la Universidad Central de Venezuela. Nos viene hoy a hablar un poco sobre el movimiento guitarrístico aragüeño visto a través de su protagonista desde el año 1980 hasta el 2015. ¿No? Él hace un recorrido de lo que ha sido el desarrollo guitarrístico en Aragua a través de sus representantes, ¿no? Quisiera hablar un poco del festival. El festival arrancó la semana pasada, el pasado miércoles 8, con una conferencia en las manos o a través pues, del maestro Efraín Silva, que fue un alumno directo del maestro Lauro, un heredero de toda esa tradición guitarrística venezolana. Luego en la tarde tuvimos un recital en la Galería de Arte con el profesor Pablo Gámez. Esta mañana tuvimos un recital súper nutrido con 3 guitarristas que nos acompañaban de distintas localidades del país. Tal es el caso de Trujillo, Samuel Machado, Barquisimeto, Estado Lara, de Pablo César Maldonado y Gustavo Bencomo, que nos acompañaba de Caracas. La semana que viene termina el festival con sus actividades de clausura, que es una conferencia a través del profesor Luis Ernesto Gómez, que es el coordinador de la maestría en música de esta casa de estudio, que va a tratar pues, la investigación en el intérprete, porque hay una especie de encrucijada con el intérprete que siempre necesita más horas del día para seguir estudiando y revisando las obras, ¿no? Escudriñando, digamos, lo que hay musicalmente dentro de las partituras. Y después de entender, ejecutarla a través de la técnica adquirida, ¿no? A través de los años. Uno pasa todo el día en eso y las horas no le dan. Ahora, hay una encrucijada fuerte, fortísima, cuando uno trata de ejercer un rol de investigador, que saben bien que el investigador no duerme, ¿no? Prácticamente para llevar adelante su investigación. Entonces, ¿cómo puede hacer un intérprete para lograr justamente concatenar estas dos profesiones, digamos, estas dos vertientes? Eso lo va a hablar el profesor Luis Ernesto Gómez a las 9:30 de la mañana en la sala Horowitz, en la planta baja de esta edificación, de la biblioteca de la Universidad Simón Bolívar. Y el concierto de clausura va a ser a la 1:30 en la galería. Va a tocar el profesor Wilmer Rondón, que va a ser un repertorio único de Juan Manuel Acosta, solo Juan Manuel Acosta, un repertorio integral. Luego mi persona va a interpretar obras solistas, quería decir, y son obras prácticamente de un repertorio nuevo a estrenar. De hecho, todas son preestrenos prácticamente. Voy a preestrenar Tres Caprichos de un compositor italiano, que todavía estoy estudiándome, les confieso. Voy a tocar la sonata bipolar que me dedicó el coordinador de la maestría de esta casa de estudio. Él escribió una sonata para guitarra y voy a hacer el movimiento 1 y 3. Se llama sonata suite bipolar, ¿no? Porque no es ni sonata, no es ni suite, entonces está entre las dos, tiene movimiento y tiene un lenguaje súper extraño porque nunca se estabiliza, ¿no? Y es eso, ¿no? De repente te está mostrando algo y te lo cambia, ¿no? Entonces ahí está lo bipolar, ¿no? Que él trata de mostrar musicalmente. Voy a hacer unas variaciones del maestro Efraín Silva, igual que un vals que me dedicó que se llama Lencho, dedicado también al guitarrista aragüeño Lencho Amaro. Y el recital termina con el dúo Ataca. Ataca es una terminología que se utiliza en la música, ¿no? Justamente cuando tú terminas un movimiento, el compositor te dice abajo ataca. No hay cesura, no hay respiración, no hay voy a descansar, no nada de esto, sino que atacas directamente el siguiente movimiento, como si fuese una continuación. Entonces, de ahí viene la terminología del dúo, que está conformado por Andrés Eloy Rodríguez, que es flautista de la maestría de acá, y además es flautista de la fila de flautas de la Orquesta Sinfónica de Venezuela, y el guitarrista soy yo, que me toca la responsabilidad de ver cómo hago para estar a la par de ese flautista, que es muy bueno, además gran amigo, y vamos a hacer obras de Astor Piazzolla, que son tangos, son 3 movimientos de la historia del tango, y vamos a hacer 3 movimientos de la suite, una suite que él escribió para flauta y guitarra. Entonces, de alguna manera ya tienen un bosquejo general de lo que va a ser el cierre. Si les gusta y quieren acompañarnos, pues felizmente lo atenderemos y bueno, repito, gracias por su presencia,
por estar aquí, por su apoyo. Y bueno, maestro Rogelio Morín, bienvenido. Dale. Muy buenas tardes. Gracias por su presencia en esta hora. La verdad me siento muy honrado de tener un público tan joven, entusiasmado por conocer de este tema, ¿sí? Claro, todos somos jóvenes, ¿no? Este es un tema que trabajé en mi investigación de la maestría de musicología en la Universidad Central de Venezuela. Un tema que me apasionó desde hace mucho tiempo porque yo pertenecía a este movimiento guitarrístico, también me afectó como guitarrista dentro de esa época de los años 80. Maracay se distinguió por un movimiento guitarrístico que fue vanguardia en el país y que su nombre llegó más allá de nuestras fronteras, cruzó el mar, cruzó el charco, el gran charco. Y por eso fue mi preocupación de dar a conocer este movimiento guitarrístico que fue importante y que aún hoy continúa vigente dentro de nuestra trayectoria musical en Venezuela. Claro, los tiempos han cambiado, la época es distinta, tal vez las condiciones son muy distintas a 1980 a hoy, 2017. Pero se ha mantenido a través de la historia y por eso queremos presentarlo. Como esto es un recorrido histórico, vamos a remontarnos un poquito a lo que fue los comienzos del siglo XX, la primera 3 décadas del siglo XX. En Venezuela y en todo el mundo, el siglo XX fue un boom de conocimiento en todas las áreas tecnológicas, en las artes. La música no escapó a ese gran aumento de conocimiento. Surgieron nuevos compositores, nuevas tonalidades, nuevas sonoridades y la guitarra no escapó a esos avances. La guitarra en Venezuela se conocía solamente por las serenatas, por los tríos, por la música popular. Pero en la década del 1930, exactamente en 1932, llega a Venezuela el guitarrista Mangoré, Agustín Barrios Mangoré, que impactó. Sus conciertos fueron transmitidos a través de la Radio Nacional y se crea un despertar, un amor por la guitarra que no se conocía, la guitarra académica, que nosotros le decimos también guitarra clásica. Y se crea en 1933 la primera cátedra de guitarra en Venezuela. Esa cátedra estuvo a cargo del maestro Raúl Borges y se creó un fuerte movimiento guitarrístico nacional. ¿Por qué? Estoy segurísimo que ustedes, aunque no sean guitarristas, han escuchado el apellido Lauro y han escuchado el apellido Díaz, así unidos. Antonio Lauro y Alirio Díaz fueron tal vez los representantes más reconocidos de esta escuela guitarrística, de esta cátedra de guitarra, ya que el primero como compositor, el segundo como intérprete, dieron a conocer la música venezolana, ahora llevada a la guitarra académica. Y esa música venezolana recorrió el mundo que se decía y se dice que la obra de Lauro es tocada en Japón, es tocada en Europa, muchas veces como prueba obligada para entrar a una universidad musical. Sin embargo, no quedan Lauro y Díaz, surgen otros nombres, Rodrigo Riera, Manuel Enrique Pérez Díaz, Antonio Ochoa, muchos otros ejecutantes del instrumento que despertaron el interés de las personas, de los estudiantes que llegaban al conservatorio. Ya no era el piano lo que querían estudiar o el violín, ahora había un amor por la guitarra. Ese amor por la guitarra recorrió todo el nivel nacional, todo nuestro territorio nacional y llega al estado Aragua. El estado Aragua no fue omiso a ese interés por la guitarra. Y en la década de 1980 se crea un movimiento guitarrístico que fue característico primero por los intérpretes que empezaron a surgir de Maracay, por los compositores, por arreglistas, característica en
en todos los que iban egresando y los que iban llegando a las cátedras de guitarra del Conservatorio de Música del Estado de Aragua. Por eso el interés de hacer esta investigación, porque debería ser reconocido, por lo menos nacionalmente, este movimiento guitarrístico que surgió en Aragua, donde hay regiones del país que ni siquiera sabes que existió o que existe. Y la idea fue dar entonces, a través de la historia, a través de las vivencias de los guitarristas, de los arreglistas, de los compositores, reconstruir la historia musical de lo que fue la guitarra en Aragua y conocer el estado del arte de este instrumento que ennobleció y que se dio a conocer en el estado de Aragua. Básicamente, el fuerte de esta investigación fueron las entrevistas. Como ustedes vieron, el título es El desarrollo del movimiento guitarrístico del estado de Aragua, visto a través de sus protagonistas. Se quiso reconstruir la historia de este movimiento guitarrístico porque muy poca bibliografía, se conseguían programas de mano tal vez, mucho material se perdió en el tiempo y quedaban eran los protagonistas. De manera que la mejor forma de reconstruir esta historia fue a través de la experiencia personal de cada uno de estos personajes que fueron elegidos para reconstruir el movimiento guitarrístico del estado de Aragua. Como dije también, lo poco que se pudo conseguir de revisión bibliográfica o hemerográfica también fue válido para hacer este trabajo de investigación. Vamos a ver cómo comienza todo. Vamos a remontarnos al año 1967. Esa foto que ustedes ven ahí es el Conservatorio de Música del Estado de Aragua. Su primer director fue el compositor y pianista Alexis Rago. Alexis Rago se formó en Europa, él estaba en Francia, llega a Venezuela y desea un proyecto, o tenía un proyecto de crear un conservatorio de música, pero no en Caracas, quería hacerlo en el interior. Y Maracay fue la ciudad elegida para este escenario. Unas áreas hermosísimas de la parte de las delicias de Maracay fueron escogidas y este conservatorio fue planificado para ser un conservatorio. Específicamente, la estructura es de un conservatorio de música de Europa. Alexis Rago, amigo del maestro Lauro, lo invita para que inaugure la primera cátedra de guitarra clásica en Maracay. Mas Lauro, por sus múltiples ocupaciones, declina la invitación y envía a su lugar a Simón Viana. Simón Viana era el ayudante del maestro Antonio Lauro de la segunda cátedra de guitarra en Venezuela, en una escuela de música por el Silencio en Caracas, donde Lauro era profesor de la cátedra de guitarra y tenía aproximadamente unos 30 estudiantes para ese momento. Simón Viana era su alumno más aventajado y lo envía a Maracay. ¿Qué pasa? Maracay tenía tradición guitarrística popular. Los tríos eran muy comunes en el estado de Aragua, en Maracay. De hecho, hay un guitarrista llamado Augusto Larrazábal, de la década de los 40, que acompañaba magistralmente la música popular con armonías modernas. Era tal la virtuosidad de Augusto Larrazábal que cuando Gardel vino a Venezuela, Augusto Larrazábal fue su guitarrista en su gira nacional. O sea, la guitarra en Aragua, en materia popular, era muy de moda. Además de esto, estaba la influencia en la música venezolana de Luis Laguna, un guitarrista y compositor que innovaba con sus armonías modernas. Lencho Amaro también fue otro guitarrista popular de la época, que su estilo era la música venezolana, la música popular venezolana. Y había ese interés, mucho interés por la guitarra académica. Cuando Simón Viana inaugura esta cátedra en el Conservatorio de Maracay, uno de sus primeros alumnos fue el profesor Efraín Silva, que ustedes ya conocen porque estuvo aquí la semana pasada. Efraín Silva fue discípulo directo de Simón Viana.
se formó con él y luego se va a Europa a seguir su profesionalismo, su mejoramiento profesional. Simón Viana fue sucedido por Eric Colón. Es interesante, comentaba yo con Jonathan días atrás, se conoce muy poco de Eric Colón. Cuando yo desarrollé esta investigación, les confieso, no conseguí absolutamente nada de Eric Colón, solo que sucedió a Simón Viana en la cátedra de guitarra del Estado de Aragua. Pero tal fue su importancia que Simón Viana, Eric Colón dejan un legado de estudiantes que posteriormente va a surgir como un movimiento propio del Estado de Aragua. A Eric Colón lo sucede un profesor llamado José Verdú, español. José Verdú fue discípulo de Regino Sáenz de la Maza, de Emilio Pujol. Traía un legado de guitarra académica europea impresionante. Fue profesor de guitarra del Conservatorio de Música del Estado de Aragua. Tuvo el privilegio de ser alumno de José Verdú, ya en sus últimos años como docente. Y así se iba fomentando el amor a este instrumento en Maracay. Les dije que Lauro al principio no aceptó la cátedra de guitarra, pero en 1980 Lauro llega a Maracay, llega a la cátedra de guitarra del Conservatorio de Música del Estado de Aragua. Imagínense ustedes el impacto que esto ocasionó en Maracay. El mismo maestro Lauro, el maestro de esos valses famosos por los cuales los guitarristas iban a estudiar este instrumento, estaba ahora en Maracay. La directora era Alba Quintanilla para ese momento y nos dice las anécdotas que tanto Lauro como Alba Quintanilla, que vivían en Caracas, semanalmente Alba Quintanilla llevaba a Antonio Lauro a Maracay para que diera sus clases. Lauro tuvo muy poco tiempo en esta cátedra, pero indudablemente marcó pauta en lo que se iba formando, en lo que después surgió como un movimiento guitarrístico. Al hablar de este movimiento guitarrístico, entonces, por lo que hemos visto, estamos hablando de un movimiento no popular, sino de un movimiento académico, que tuvo mucho que ver con lo popular, y es una de las características de esta escuela aragüeña, que es como una fusión. Eran guitarristas populares que ya dominaban el instrumento, ya dominaban sonoridades, ya dominaban armonía, pero que ahora lo llevaban a otro campo de estudio, que era el campo académico. Lauro se va, llega el profesor José Ramírez en la cátedra de guitarra, que estuvo muy poco tiempo, y luego en el año 1983, Efraín Silva había regresado de Roma, donde había hecho sus especializaciones como guitarrista, y ahora llega al conservatorio y toma el mando de la cátedra de guitarra. Eran muchos los estudiantes. En las entrevistas pude constatar que había más de 60 estudiantes solamente para guitarra. Efraín no se alcanzaba con tantos estudiantes, por lo tanto tiene que dividirse la cátedra. Su principal alumno para ese momento era Luis Ochoa. Yo estoy seguro que ¿cuántos han oído el nombre de Luis Ochoa? A ver, pocas manos. Sin embargo, les digo, Luis Ochoa, aunque no era aragüeño, era caraqueño, Luis Ochoa llega a Maracay a estudiar agronomía y Luis Ochoa, estudia con Luis Laguna la guitarra. De manera que tenía un conocimiento de la guitarra popular increíble. Uno veía tocando a Luis Ochoa música popular y quedaba impresionado de, por así decirlo, la guataca que tenía Luis. Era excelente guitarrista popular. Luis Ochoa comienza con Rafael Oliveros en la Escuela de Música Federico Villena, la Escuela de Música a la par, que va con el Conservatorio de Música, y luego pasa a manos de Efraín. Siendo discípulo de Efraín con más de 60 alumnos en el conservatorio, le da a Luis Ochoa a todos los alumnos principiantes, los que llegaban para iniciar los estudios de la guitarra. Los 2 primeros o 3 años de guitarra lo tenía Luis Ochoa y los años superiores los tiene Efraín Silva para ese momento. Sin embargo, Efraín, en su afán de mejorar al conservatorio, ahora toma la dirección de la institución
y le es como difícil llevar las cátedras y ser director de la institución. Efraín había conocido al guitarrista caroreño Álvaro Álvarez en Europa, se habían conocido. Álvaro Álvarez había regresado también, estaba en Caracas, y lo manda a llamar. Le dice, Álvaro, necesito un guitarrista, un profesor de guitarra en Maracay. Álvaro conocía que la pianista Harriet Serre, excelente pianista de determinada época de nuestra música venezolana, también estaba en el conservatorio, que habían pasado por el Conservatorio de Música de Maracay personalidades reconocidas de todo el territorio nacional. Y Álvaro dice, ustedes deben tener algo bueno ya en Maracay, así que yo voy a aceptar la invitación. Y se va Álvaro para Maracay y toma la cátedra de Efraín. Muchos alumnos, 3 nombres, Efraín Silva, Álvaro Álvarez, Luis Ochoa, pilares fundamentales de este movimiento guitarrístico que empieza a surgir a principios de los 80. Sin embargo, el motor de todo, el eje principal, como hemos visto hasta el momento, era Efraín Silva, el que había dado el impulso para que este movimiento guitarrístico surgiera. Y les digo por qué. Para el año 83 ya existían 3 cátedras de guitarra clásica, 2 en el Conservatorio de Música, 1 en la Escuela Federico Villena. Al haber tantos estudiantes, Efraín se preocupa por darle una plataforma de actividades a estos estudiantes de guitarra. Y el 22 de septiembre de 1983, bajo la presidencia de Efraín Silva, se crea el Centro Guitarrístico de Aragua, una institución que no tenía otro fin sino de ayudar a este grupo de guitarristas a que tuvieran actividades permanentes dentro del Estado, talleres, conciertos, publicaciones, todo lo referente a la guitarra. El trampolín para esto era el centro guitarrístico. Tal fue el efecto, la magnitud de este centro guitarrístico, que en 1987, en la población de Ocumare, en Semana Santa de 1987, en Ocumare de la Costa, se crea el primer encuentro guitarrístico de guitarra. Este encuentro tuvo la característica de que los mejores maestros nacionales, uno de los pilares de este encuentro fue Luis Sea, Alirio Díaz, Rodrigo Riera, para empezar, apoyaban a este encuentro. Lamentablemente, después de realizar el encuentro en Ocumare, en septiembre del 87, algunos de ustedes pueden recordar que hay una tragedia en Ocumare, se desprendió un cerro. Sí, bueno, a lo mejor por la historia lo habrán oído, a lo menos no lo conocen. Pues se los cuento si no lo conocen. En el año 87, en la carretera que va hacia Ocumare, por un invierno descomunal que hubo ese año, se desprendió medio cerro que arrasó con poblaciones de Ocumare, de Maracay, inclusive el Limón, la población del Limón, el Progreso, fueron arrasadas por esta desgracia que ocurrió. Y la siguiente edición del encuentro guitarrístico no se pudo llevar más a cabo en Ocumare y se traslada a la otra costa, que es Choroní. Y desde el año 1989 está este encuentro vigente en Choroní, lleva más de 21 ediciones. Y no ha sido un encuentro nacional. Maestros de la talla de Walter Wüttinger, de Austria, que vino varias veces al encuentro, por nombrar algunos, porque venían maestros de Alemania, venían maestros de Austria, de Italia, de Estados Unidos, llegaban al encuentro de Choroní. Y se fue creando entonces esa fama de Choroní en el extranjero. Nos encuentra Efraín Silva, que es otra profesora de Austria, de la Academia, de la Universidad de Música de Viena, Universidad de Música y Arte Dramático. Le decía, pero usted invita a Walter Wüttinger y no me invita a mí. Era importante la fama que tenía este encuentro. Y se fueron creando así festivales a lo largo de los años, sin perder vigencia el encuentro guitarrístico de Choroní.
Se crea posteriormente el Festival Maracay en Guitarra en el año 2012, la Sociedad Guitarrística de Venezuela, que aunque el nombre es de Venezuela, surge también en Maracay, y muchos otros eventos que han ligado a la guitarra académica al Estado de Aragua. Por eso entonces la necesidad de este trabajo de investigación, para preservar, para valorar y para dar a conocer este recorrido histórico musical en todo el territorio nacional y donde pudiera llegar esta investigación. Uno de los objetivos, el principal, fue documentar y construir un estudio sobre el proceso evolutivo del movimiento guitarrístico aragüeño ocurrido precisamente desde la época de 1980 al 2016. Dentro de toda la serie de objetivos para alcanzar este objetivo general, fue seleccionar guitarristas que hubieran participado de este proceso. Se tomó en cuenta a 8 guitarristas que surgieron desde 1980. Vale acotar que la mayoría de ellos, por no decir todos, pasaron por manos de Efraín Silva o de Luis Ochoa o de Álvaro Álvarez. Venían todos de la misma raíz. Y lo importante y lo curioso de esto es que estos guitarristas, la mayoría, iba a la Universidad de Viena y Arte Dramático y estudiaban con los profesores Walter Fütinger y Brigitte Sasek. Era una simbiosis de alumnos. Empezaban acá con su pregrado en guitarra y terminaban en la Universidad de Música y Arte Dramático. Los mismos maestros de Maracay, los mismos maestros en Viena. Aproximadamente 11 alumnos pasaron por esa simbiosis de profesores. Ahí está Efraín Silva, uno de los primeros guitarristas entrevistados, tal vez el pilar de todos, el padre de la guitarra aragüeña. Javier Pedrá fue otro de los guitarristas. Javier tiene más de 30 años radicado en Viena. Surgió del centro guitarrístico, o surgió de los primeros años de la escuela de guitarra en 1980 en Maracay. Givaro Rodríguez, discípulo de Efraín Silva, aragüeño, estuvo 20 años en Viena, regresó a Venezuela, está en Maracay ahorita. César Maldonado, otro guitarrista de manos de Luis Ochoa, que fue a la Escuela de Música y Arte Dramático de Viena. Esteban Ojeda, discípulo de Efraín Silva, de Luis Ochoa, también estudiante de la Universidad de Música y Arte Dramático de Viena, también en Maracay ahorita. Pablo Gámez, no es de la camada que viajaron a Viena. Pablo Gámez ha desarrollado su vida guitarrista en Maracay, estuvo tocando la semana pasada aquí también, pero no es solamente guitarrista, Pablo es luthier, y las guitarras de Pablo se han entregado como primer premio en concursos internacionales de guitarra en Europa. Ben Merlugo. Ben Merlugo fue a Europa, no a Viena, no fue a Austria. Ben Merlugo fue a Francia. Ben Merlugo tenía 18 años cuando llega a Francia a audicionar en el Conservatorio Superior de Música. Habían 3 cupos, audicionaron 300 guitarristas, Ben Merlugo llegó en segundo lugar. Y el más contemporáneo de todos, ustedes lo conocen, a ver, Jonathan Elbaruki, discípulo de Efraín Silva, un muchacho que ha hecho, no es de la escuela de 1980, pero recuerden que es de 1980 a 2016. El trabajo de Jonathan empieza a verse desde la década del 2000 y ha alcanzado grandes proporciones en los últimos años. También fue pilar fundamental para desarrollar esta investigación. Como era una reconstrucción histórica, las entrevistas que se hicieron no eran entrevistas cerradas para que contestaran sí o no. Esa no era la idea. La idea era lanzar una pregunta donde la persona pudiera desarrollar una idea, desarrollar una experiencia vivida y a través de esas
experiencias, reconstruir el hecho histórico. Fueron 10 preguntas que se formularon para realizar esta investigación, de las cuales vamos a ver algunas más importantes, las que más nos dieron peso para desarrollar. Esta pregunta: ¿cómo surge el movimiento guitarrístico del Estado de Aragua? Efraín Silva nos acota: este movimiento surge por Simón Viana y Antonio Lauro, que fueron los que dieron el interés, los que vivaron el interés por la guitarra en Maracay, además de la creación del Centro Guitarrístico de Aragua y del Encuentro Guitarrístico Aragüeño y sus múltiples festivales que trajo a continuación. Javier Pedrá, que es el que está en Austria, dice: la guitarra en Aragua no tiene sus raíces en lo académico. La guitarra en Aragua viene de lo popular, de la música de tríos, de la música de boleros, de música popular venezolana. Llevaró Rodríguez complementa que además de lo popular, también está el ensamble con lo académico, que de ahí surge este movimiento guitarrístico. César Maldonado dice igual: Simón Viana, Egric Colón, Efraín Silva, padre del movimiento guitarrístico aragüeño; Esteban Ojeda con Efraín Silva y los estudiantes de principios de los años 80. Jonathan Albaruqui dice: con Efraín Silva, el padre de la guitarra aragüeña. Fíjense que hay similitud en todas las respuestas de los entrevistados. Existió en el movimiento guitarrístico del Estado de Aragua una época crucial que marcó el desarrollo de la guitarra en esa entidad. Efraín nos dice: indudablemente los años 80, allí nace el Centro Guitarrístico de Aragua, se inicia el Encuentro Guitarrístico Internacional de Aragua y comienzan a venir al Estado grandes maestros internacionales. Pablo Gámez dice: es muy interesante eso porque en los años 80 hubo una gran manifestación guitarrística y grandes maestros acá y grandes iniciativas. Maestros como Álvaro Álvarez, Efraín Silva, Luis Ochoa. Ben Merlugo, que era el más cachorrito de esa camada de estudiantes, dice, y él recuerda mucho el proyecto cultural Mavesa, un proyecto que anualmente aportaba para traer esos maestros internacionales a Choroní y que para las publicaciones, para los conciertos, el proyecto cultural Mavesa estaba presente para apoyar al movimiento guitarrístico aragüeño. Jonathan dice: de la década de los 80 viene cantidad de guitarristas. Quizás podemos hablar del movimiento guitarrístico que formó Efraín de la mano con el Centro Guitarrístico de Aragua. Mucha similitud en todas las respuestas obtenidas por los entrevistados. Esta pregunta trajo controversia. ¿Cuál ha sido el papel desempeñado por los guitarristas aragüeños en el extranjero? Yo siempre había escuchado que Lauro era obligado para ser admitido, por ejemplo, en Viena, que la obra de Lauro debía tocarse. Miren lo que dice Javier Pedrá, que está todavía viviendo en Viena. Hay una cuestión que es la siguiente: el hecho de que tú estés viviendo en un país en Europa no quiere decir que ya Europa te conoce completamente. Con respecto al grupo de guitarristas de Venezuela, bueno, ellos vinieron, estudiaron y se fueron. Javier Pedrá me dijo en la entrevista que es mentira, que a Lauro no se toca para estudiar, para entrar en una universidad. Mangoré sí, Ponce, pero Villalobos, pero Lauro no. Sin embargo, ¿qué nos dice Llevaro Rodríguez? Hablando de los guitarristas de Aragua en Viena, sí, indudablemente que la presencia de que fuéramos tantos causaba inquietud. Efectivamente también éramos buenos. La misma presencia de Lauro en el repertorio nos daba cierto prestigio. Luego Luis Ochoa crea la orquesta de guitarra. La primera orquesta de guitarras en Viena, en la Universidad de Viena, fue creada por el guitarrista Luis Ochoa y dirigida por él. César nos dice que sí, la obra de Lauro sí se conoce, que Lauro sí es importante, que los guitarristas aragüeños sí eran reconocidos, sí gustaban. ¿Por qué gustaban? Los guitarristas europeos simplemente tocaban las obras escritas. Los guitarristas aragüeños, además de tocar lo escrito, tenían la guataca, tenían la música venezolana, la música latinoamericana, que donde ellos se presentaban, los escenarios quedaban pequeños por la gran cantidad de público que iba a escucharlos, porque les gustaba la música venezolana,
porque les gustaba la tendencia que traían los guitarristas de Aragua. Jonathan dice lo siguiente: Austria es como nuestra primera casa. Lo decimos así porque hay un alma mater de la música, que es la Universidad de Música y Arte Dramático de Viena, que prácticamente se hizo una gran institución musical y siempre ha tenido alguna relación justamente con Venezuela, exclusivamente con Maracay, los que le comentaba hace poco. ¿Seguimos? Esta pregunta tuvo mucha uniformidad también en las respuestas. ¿Existe una escuela del movimiento guitarrístico aragüeño? Y si es así, ¿qué lo identifica? César Maldonado nos dice: sí existe. Lo más bonito desde mi punto de vista es que lo que caracteriza a esta escuela de guitarra es la diversidad. Nadie se parece a nadie. El guitarrista aragüeño es guitarrista, puede ser compositor, puede ser arreglista, es pedagogo, puede abordar la dirección coral, incluso la dirección orquestal. Esteban Ojeda dice lo mismo, que también el guitarrista aragüeño compone, arregla para guitarra, puede ser director de orquesta, puede ser director de coros. Y yo me atrevería a decir algo también, que ellos nos dijeron: el guitarrista aragüeño tiene un repertorio propio, y es la obra de Efraín Silva. Todos estos guitarristas generalmente en sus conciertos presentan obras de Efraín, que es padre del movimiento guitarrístico de Aragua. Pablo Gámez contestó algo bien interesante. Yo he hablado con muchísimos guitarristas a nivel nacional e incluso con personas fuera del país, y se ha llegado a la conclusión de que aquí en Venezuela existen dos escuelas de guitarra, la de Caracas y la de Aragua. Vemos entonces uniformidad y abordando el punto de que sí existe una escuela propia, con características propias de los guitarristas aragüeños. ¿Qué futuro le ves al movimiento guitarrístico del Estado de Aragua? Una pregunta bien importante. Como les decía al principio, la época no es la misma. Antes el alumno de guitarra llegaba a las aulas, pasaba todo un día en el conservatorio estudiando guitarra, estudiando armonía, historia de la música, podía ir y venir a su casa, podía defenderse dando clases de guitarra. Hoy en día no es lo mismo. Hoy en día los muchachos que estudian guitarra, a juro tienen que hacer otra carrera. A juro necesitan trasladarse con pasajes que son muy costosos y que muchas veces, debido a sus pocos recursos económicos, prefieren no ir a clases porque no tienen pasaje o porque lo poco que tienen que llevarlo a casa en forma de comida, en forma de subsistencia diaria. Sin embargo, a pesar de todo esto, de la baja que ha habido no solamente en Aragua, sino en nuestro país a nivel general, Efraín Silva dice: la guitarra aragüeña creo que le llegó la hora de insertarse en el concierto universal. Con esto quiero decir que ya deja de ser una guitarra localizable exclusivamente en Maracay, en Aragua. Llevaró nos dice que la esperanza está en los estudiantes. Esos son los que hay que cuidar, que esa esperanza no se extravíe. César Maldonado nos dice eso, ve un poco el movimiento de capa caída, pero con la esperanza de que sea algo que no sea permanente, porque en algún momento va a volver a brillar. Parte de eso tiene que ser nuestro trabajo, que sin lugar a dudas es motivar a que eso suceda otra vez. Yo pienso que puede reactivarse, porque esta serie de guitarristas que estuvieron en Austria, la mayoría regresaron, la mayoría están nuevamente en Maracay, la mayoría están como pedagogos formando nuevos guitarristas, que aunque la situación no es la misma, todavía está el maestro de buenas ascendentes musicales, de buenas experiencias musicales, y los alumnos que, pocos, pero todavía los hay, interesados en surgir con el instrumento. Vamos a seguir. Ahí, déjalo ahí. ¿Qué podemos concluir
de este trabajo de investigación. Se puede notar que esta escuela surge de dos tendencias. Primero, lo popular, que no puede ser desechado ni puede ser olvidado. Existía cultura guitarrística en Maracay cuando llega Simón Viana con la cátedra de guitarra académica. Y fue una fusión de ambas escuelas lo que crea este movimiento guitarrístico que abordó el territorio nacional y que abordó fuera de nuestro país. Como segunda conclusión, podemos decir lo siguiente. Al hablar sobre la existencia de la historia de la guitarra académica en el estado de Aragua, la investigación proporciona uniformidad de criterios en los entrevistados. También cabe destacar el hecho particular, la conexión Maracay-Viena. ¿No creen ustedes? Este fenómeno donde se ha presentado este trabajo de investigación causa mucha curiosidad, porque no se ha presentado en ninguna otra escuela guitarrística del país y que yo pueda haber conocido de ningún otro país. Esa simbiosis, ese puente entre Maracay y Viena, que todavía actualmente está Jonathan Bolívar, uno de los últimos discípulos de Efraín, está en Viena. Este año, a principios de este año, fue que se graduó en la Universidad de Música y Arte Dramático, sigue en Viena, dando mucho de qué hablar su presencia en ese lugar. En cuanto a la consolidación de este movimiento guitarrístico, estuvo muy marcada por la influencia de maestros como Alirio Díaz, que permanentemente daba talleres en el conservatorio, en el Centro Guitarrístico de Aragua, en el Encuentro de Choroní, Rubén Riera, Luis Sea y Efraín Silva. Cabe destacar que el maestro Antonio Lauro estuvo también en la Cátedra de Maracay, influencia importante para el desarrollo de este movimiento. Igualmente vale mencionar el proceso de consolidación y conformación del movimiento guitarrístico de Aragua. La empresa privada jugó un papel importante en esa época para la efectiva divulgación de las actividades guitarrísticas en Maracay. El periodo más importante de este movimiento guitarrístico fue a principios de los años 80, donde surgen cantidad de personalidades jóvenes en ese momento que ahorita son personalidades guitarristas a nivel mundial. Esteban Ojeda ahorita está en Europa realizando una gira y ha despertado el interés con nuestra música en aquellos lugares. Igualmente se crea el Centro Guitarrístico de Aragua con Efraín Silva como presidente, además de la directiva que estuvo conformada por Luis Ochoa, Javier Pedrá y Ivaro Rodríguez. Notan que siempre los personajes han sido las mismas personas que estuvieron trabajando por este movimiento guitarrístico en Aragua. En cuanto a la proyección del guitarrista aragüeño en el extranjero, se evidencia el papel destacado de nuestros guitarristas fuera del país. Desde nuestro punto de vista, creemos que la presencia de la guitarra de Maracay en Viena se ha convertido en una tradición que a lo largo de los años ha infundido respeto hacia los intérpretes aragüeños. En el campo de la educación y la composición también fue evidenciado un surgimiento debido a que esos maestros ya graduados de esta universidad regresan a Maracay, regresan al conservatorio, a la Escuela de Música Federico Villena y actualmente son profesores activos de las cátedras de guitarra en Maracay. La realización de festivales de guitarra fue protagonista, donde la guitarra es protagonista, perdón, también fue un factor fundamental para este desarrollo del movimiento guitarrístico y también se notó el decaimiento en los últimos años de este movimiento. Sin embargo, y según los entrevistados, es un periodo simplemente de somnolencia que esperamos que se pueda volver a consolidar, que pueda volver a surgir y que la guitarra aragüeña pueda volver a ser protagonista dentro de las actividades guitarristas del país a nivel nacional y dentro del ámbito internacional.
Esto a grosso modo fue la investigación que yo desarrollé. Espero que les haya agradado y si hay alguna pregunta al respecto, bienvenida será para poder responderla. Muchas gracias. Eso quiere decir que todo quedó claro y no digo la segunda opción. Dígame. Preguntan que qué se está haciendo en estos momentos de tanta crisis para que el movimiento no se pierda. Mire, le respondo, se está trabajando con las uñas, se está trabajando con la autogestión de los mismos profesores, los mismos organizadores de los encuentros de guitarra, ya no cuentan el apoyo con la empresa privada, no cuentan ni con el apoyo de las entidades gubernamentales. El último encuentro se hizo a punta de puro autogestión. Ha sido muy difícil. Este último encuentro de Choroní casi no se da, porque el organizador, que ha sido el maestro Esteban Ojeda, no conseguía apoyo por ningún lado. Y con la colaboración de los mismos participantes, de los mismos maestros invitados, se puede llegar a que el evento no se interrumpa. Pero es lamentable, me decía uno de los maestros, Ben Merlugo, que tiene la guitarra, la cátedra de guitarra en el Conservatorio de Música, la que lleva el maestro Bermer, se llama Cátedra de Guitarra Javier Triana. Les cuento, Javier Triana, guitarrista, compositor, tenía un mundo por el frente en materia de guitarrista, de compositor, enorme. Tenía apenas 35 años. Javier se enfermó el año pasado, bueno, venía ya con una dolencia. Tal vez no encontraba medicamentos, tal vez no podía atender sus necesidades físicas porque la crisis se lo impedía y Javier murió repentinamente un 5 de febrero del año 2016. En honor a él, al gran guitarrista que era, al gran amigo que era, la cátedra que lleva el maestro Benmer toma el nombre de Javier Triana. El maestro Benmer me contaba que tenía 2 alumnos que estaban dando una impresión enorme de lo bueno, del buen porvenir de guitarrista que se podía formar con ellos. Y los alumnos dejaron de venir. Él los llama, ¿qué pasa? Maestro, disculpe, pero en mi casa no tenemos ni para comer, no tenemos ni para el pasaje para llegar al conservatorio. Así está la situación es triste, se está perdiendo talento valiosísimo que pudiera estar surgiendo porque sencillamente, ustedes conocen, estamos sobreviviendo, defendiéndonos con nuestros propios medios como sea, y algunos no son tan afortunados en esa subsistencia diaria, algunos caen y bueno, se hace lo que humanamente se puede para que este movimiento no se llegue a interrumpir. Sí, claro, para que se pueda oír la pregunta,
si Choroní puede ser como patrocinador del movimiento guitarrístico aragüeño. Sí, sí. Choroní, de hecho, todavía subsiste en Choroní porque hay posadas, hay hoteles que patrocinan el encuentro guitarrístico en Choroní. Y en la región turística se conoce el movimiento guitarrístico aragüeño porque justamente las actividades se hacen en iglesias, en plazas, donde el público puede asistir, no solamente el público local, sino los turistas que puedan llegar a Choroní, aprecian todo el evento y gracias a esos patrocinadores todavía se puede mantener el encuentro guitarrístico en Choroní. Me hiciste recordar y jamás me había detenido a justamente observar que era un problema quizás de lo que el cliché que tenemos, ¿no? De la situación país. Pero yo tuve un alumno en la Federico Villena, se llama Anthony. Qué muchacho tan virtuoso. Virtuoso, 16 años tenía y vamos a tocar esta suite, una suite para guitarra, y en una semana la tenía y de memoria. Era ok, lo conocemos como un virtuoso, un estudio, pero era un fiebrudo. Sí, a la semana siguiente y casi nadie hace eso. Y llegaba con un buen nivel, ¿no? Le fluía de la mano, o sea, de la técnica, ¿no? Las manos volaban, entonces uno más bien manos arriba y ahora qué hago yo con este muchacho y tratando de ver cómo lo vas encaminando y llevando adelante, ¿no? Bien, trabajé con él como 3 meses, se desaparece, ¿no? Lo vi, iba yo por la avenida de Las Delicias, y me paro, estaba con un compañero, él con la guitarra y el compañero cantaba montándose en los autobuses, ¿no? Entonces, chamo, te perdiste 2 años, sí, profe, bueno, no, es que mi mamá no pudo seguir trabajando, estaba trabajando de vigilante y me echó todo el cuento, ¿no? Y hasta ahí llegó. Eso es un diamante en bruto, literalmente, que había ahí con ese muchacho, un muchacho morenito, humilde, pero yo diría que iba a ser algo así, una proyección como Alirio. Chamo, era impresionante, no lo había pensado. Pero la pregunta es, ¿ha causado, ¿no? Yo los conozco, ¿no? Y te voy a hacer una pregunta bien puso penetrante. ¿Ha causado alguna fisura, alguna fractura dentro de este importante movimiento guitarrístico aragüeño el hecho de que sus protagonistas, como bien los llama, puedan salir, formarse y venir? Cuando llegan con una especie de ego o de algo, no sé, maligno que los separa, ¿no? Y han logrado de alguna manera, ¿tú crees que hay alguna fisura, hay alguna fractura que no hace una coalición, vamos a llamarlo así? Porque si estamos escuchando que habían 2 guitarristas, que era Efraín Silva y Luis Ochoa, y aparece Álvaro Álvarez, que era caroreño, que está en Caracas. Ellos 3, es caroreño, armaron sí, un mundo que no se podía derrumbar, ¿no? Un movimiento que, bueno, más de 60 alumnos, no sé qué, lo sacó, 11 guitarristas para el exterior, chévere, bravo, ellos 3. Ahora tenemos 11 guitarristas, digamos que tenemos 8 guitarristas que regresaron del exterior, ¿y qué hicieron? ¿No? Entonces, de verdad, ¿no será que estos llegaron? ¿Sabes que muchas veces dicen que hay una generación que construye de la familia de uno y la generación siguiente destruye? Una generación construye, hace dinero, negocios, empresas, y la otra generación derrocha, gasta, etcétera, y así va, ¿no? Supuestamente en la familia es así. Ahora, ¿esto estará pasando en el movimiento guitarrístico aragüeño? Bueno, quisiera que me dijeran ahorita en algún sector que no sea la música, donde no está ocurriendo esto. Obviamente ocurre. El movimiento guitarrista que se creó en Maracay era un movimiento unido. En 1980 hasta 1999 fue un movimiento que para donde iba un grupo iban todos. La actividad que planeaba Efraín Silva estaba respaldada por todo el movimiento guitarrístico de Aragua. Lamentablemente, aunque no queremos hablar de política, la política nos ha dividido.
La política nos ha dividido y los pensamientos políticos nos han dividido mucho más. Sí se han notado fracturas, claro que sí, por supuesto que se han notado fracturas, como en todas las otras áreas de nuestro país. Han regresado los maestros divos con pensamientos extremistas que han fracturado el movimiento guitarrístico. Ya no es el mismo apoyo de todo un grupo a tal actividad porque la preside tal maestro y no pensamos iguales. Sí, lamentablemente pasa. Sin embargo, bueno, con todo aún se está trabajando en pro de volver a su unión. El encuentro guitarrístico de este año fue bien nutrido. Sin embargo, ocurrieron cosas en Choroní que dejaron mal parado el nombre del encuentro. Hubo conductas que antes no se veían, como no aptas para un representante del encuentro guitarrístico de Choroní. Bueno, son cosas que están pasando, que lo vemos a diario, y que también ha afectado, claro que ha afectado. Claro, aquí hay una serie de compact discs grabados por guitarristas aragüeños, grabados por intérpretes con arreglos de guitarristas aragüeños, con composiciones de guitarristas aragüeños. Hay un CD de Silfredo Pérez. La Orquesta de Guitarras de Venezuela, la primera orquesta de guitarra nuestra, dirigida por Luis Ochoa, está la discografía, está la obra Música de Cámara de Luis Ochoa, está de Silfredo Pérez, que ahorita es profesor en la Universidad de Zurich, creo, en Suiza, en una universidad en Suiza, y el disco Guitarra Aragüeña, que es un disco que se produce, es el único hasta ahora, que se trata de unir al gremio, al colectivo, en una discografía, justamente rindiéndole homenaje al maestro Efraín Silva en su 60 aniversario. No sé si todos oyeron. Silfredo Pérez, llamado en Maracay El Peque se formó a principios de los 80, se fue en el 89 para Europa y allá ha hecho su carrera como guitarrista, todavía está allá. Y donde Silfredo toca, da que hablar su trabajo como guitarrista. Además de estos CD, el Centro Guitarrístico produjo publicaciones, partituras de arreglos del maestro Efraín Silva, entre otros, que, como les digo, han sido repertorio obligado de todos estos representantes de la guitarra de Aragua. Si no hay más preguntas, bueno. Bueno, profesor, en nombre del Departamento de Ciencias Sociales y de la Maestría en Música, de su coordinación, queremos agradecer su apoyo, su aporte y su conferencia que, bueno, bastante nos conmueve y nos hace palpar la realidad de otra manera, ¿no? No siempre los maestros, los intérpretes, los compositores, lo bonito, pero acá de alguna manera palpamos lo real, ¿no? Lo que verdaderamente pasa, cómo llegó a ser un movimiento tan importante y, bueno, también con sus debilidades, ¿no? Que lo importante es sincerar las debilidades para convertirlas en fortaleza. Si no, si nos hacemos oídos sordos, nos come. Es importante saber dónde están los problemas para solucionarlos. Gracias por aceptar la invitación al primer Festival de Guitarra de Venezuela. Gracias, muchachos, amigos, por estar presentes. Y bueno, queda la invitación para la próxima semana, que es la clausura. Para nosotros es un placer. Y bueno, contamos con su presencia. Un fuerte aplauso para usted, profesor.